vayan a hacer las preguntas conforme las vayan escribiendo ustedes, o haya al final un espacio para preguntas y respuestas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Cuáles son las deducciones que puedo aplicar en mi declaración anual? Y de manera general, decimos, las empresas tienen la posibilidad de recurrir a ciertas deducciones autorizadas de acuerdo al tipo de ingreso que hubiesen obtenido. Y entonces, ¿qué son las deducciones? Una deducción es una reducción que podemos hacer respecto de los ingresos que hubiésemos obtenido. Estos gastos son los que va desembolsando el contribuyente durante un periodo de tiempo. Puede ser de manera mensual, en el caso de los pagos provisionales que son mensuales, bimestral, semestral o anual, que es la única forma en la que se pueden aplicar las deducciones personales. ¿Y qué podemos deducir? Las deducciones que podemos aplicar dependen del régimen fiscal en el que nos encontremos y dependen también de otras características. En el caso de las personas físicas con actividad empresarial, estas pueden deducir todos aquellos gastos que son necesarios para realizar su propia actividad económica. Por ejemplo, podemos señalar que los dentistas pueden comprar sus herramientas, sus aparatos o todos los insumos requeridos para desarrollar su actividad económica. Por otro lado, tenemos las personas morales, cuyos conceptos que pueden aplicar como deducción son los gastos o las inversiones que requieren para poder estar operando su negocio. ¿Cuáles pudiesen ser estos? Los gastos que hacen para comprar mercancías, la renta de sus oficinas, eh, las devoluciones o descuentos que le hacen a un cliente, los donativos, créditos incobrables, los pagos de aportaciones de seguridad social, los pagos de seguro de desempleo y algunas otras aportaciones que pudiesen hacer a fin de mejorar la calidad de los trabajadores cuando terminen ya su vida productiva. ¿Y cómo funcionan estas deducciones? Pues esto depende de varias situaciones, varias características. Para llevar a cabo una deducción exitosa, es muy importante que, para empezar, cumpla con ciertos requisitos para poder aplicarlo de manera correcta en nuestra declaración anual y que sean válidas. Para que el SAT pueda considerar válidas nuestras deducciones, en caso de una revisión, debemos siempre tener un CFDI. El CFDI, pues, es la factura, ¿no? Es lo que comúnmente conocemos como la factura y deben estar comprobados respectivamente con un comprobante de este tipo que reúna todos los requisitos que se establecen. En el caso de las deducciones personales, no podemos rebasar de 5 unidades de medida y actualización o un más, o el 15% de nuestros ingresos, lo que resulte menor. En el caso de las deducciones de personas morales, se necesita que estos sean estrictamente indispensables para la actividad que está desarrollando el contribuyente. Se necesita además, como ya lo señalamos, que tenga un CFDI de manera correcta. Además, debe estar pagado ya sea con transferencia, con tarjeta de débito, de crédito o con cheque. En el caso de las donaciones, no puede exceder del 7% de las utilidades que hubiese generado la empresa en el ejercicio inmediato anterior. ¿Y qué tiene que ver el asunto de las deducciones con la cuestión de los ingresos? Pues bueno, dependiendo, ya dijimos, del ingreso que esté obteniendo el contribuyente, es la deducción que vamos a poder aplicar. En el caso de las personas físicas, podemos tener distintas clasificaciones de estos ingresos. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser el régimen de sueldos y salarios o los ingresos por asimilados a salarios, que de hecho es en los que nos vamos a enfocar con las deducciones personales. Pero pueden ser también actividades empresariales y profesionales. Estas actividades empresariales y profesionales se puede dividir en otros subregímenes, ¿no?
como puede ser el régimen simplificado de confianza, como puede ser el régimen de incorporación fiscal, que aunque no nos podemos adherir a él actualmente, sí podemos pertenecer aún dependiendo del año en el que nos hubiésemos inscrito. Puede ser también actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, dividendos, arrendamiento, intereses, obtención de premios, entre algunos más. Y de manera específica, dijimos, nos vamos a enfocar en el régimen fiscal de los asalariados. ¿Y quiénes son los asalariados? Son aquellas personas que perciben ingresos y que están, que prestan un trabajo personal subordinado y que están a disposición de un empleador. Incluye también la PTU o la participación de las utilidades y las indemnizaciones por separaciones en caso de que pierdan el empleo. El término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario. Y pues en general, así es, salvo algunas cuestiones particulares en el caso de otros cálculos. ¿Y a qué otros ingresos se les da el tratamiento similar al de salarios? Puede ser a miembros de las Fuerzas Armadas, puede ser rendimientos o anticipos de miembros de sociedades cooperativas de producción, funcionarios y trabajadores del Estado, anticipos de sociedades y asociaciones civiles, o algunas honorarios que presten servicios son prestatarios en sus instalaciones y que regularmente solicitan que pues ese ingreso que están percibiendo se asimile al salario. También pueden ser algunos comisionistas o comerciantes que trabajen para empresas, personas físicas o personas morales. Estas personas de las que acabamos de hablar, ¿todas están obligadas a presentar su declaración anual? La respuesta es no. ¿Quiénes pudiesen entonces presentarla? ¿O quiénes deben presentarla? Son dos situaciones distintas. Aquellas personas que están obligadas son las que tuvieron dos o más patrones de manera simultánea. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre estuvieron trabajando para dos patrones distintos. Y fue de manera simultánea. Quizá en la mañana tenían un empleo, en la tarde otro. O puede ser quizá que trabajaban de lunes a viernes con un patrón, sábados y domingos con otro. También están obligados aquellas personas que prestaron sus servicios y fue con posterioridad al 1 de enero. Puede ser que iniciaron a trabajar el 2 de enero, el 3 de enero, ya están obligados a presentar su declaración anual. O aquellos también que dejaron de trabajar con ese patrón antes del 31 de diciembre. Es decir, para que no tengas la obligación de presentarla, debiste de haber estado con un solo patrón del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Quiénes más están obligados a presentar su declaración anual? Aquellos que hubiesen estado trabajando para organismos internacionales, esto derivado de que ellos no están obligados a hacer las retenciones de sueldos y salarios. Las personas que tienen ingresos superiores a 400,000 pesos en el ejercicio fiscal. Aquellas que tuvieron, además de ingresos por sueldos y salarios, ingresos por servicios profesionales, por actividades empresariales, que pudo haber estado tributando como plataformas tecnológicas, en un régimen de incorporación fiscal con coeficiente de utilidad o un régimen simplificado de confianza. Las personas que tributan de manera particular en el régimen simplificado de confianza ahora tienen solo la opción de presentar su declaración anual. Pueden también optar por considerar como definitivos los pagos que estuvieron efectuando mes por mes. Es importante señalar aquí que pues ahora está de moda, ¿no? El hecho de estar en tiempo libre trabajando como Uber, como Didi o en en cualquier plataforma tecnológica, ¿no? Para optimizar sus tiempos. Ellos están obligados de manera automática a presentar su declaración anual para que tengan cuidado con eso. También están obligados a presentarla aquellos que
cobraron rentas por algún inmueble, llámese departamento, casa o local comercial, y que naturalmente estuvieron emitiendo su factura y estuvieron presentando sus declaraciones provisionales. También aquellos que obtuvieron intereses o dividendos y que enajenaron bienes o vendieron algún bien. Esta declaración, ¿cuándo se tiene que presentar? La tenemos que presentar a más tardar el 30 de abril de cada año fiscal. Es decir, por los ingresos que obtuvieron del 1 de enero al 31 de diciembre a más del 2024, a más tardar tuvieron que haber presentado su declaración el 30 de abril del año 2025. Aquellos que vayan a presentar su declaración por el ejercicio 2025 lo harán a más tardar el 30 de abril del 2026. Aquí esta es una nota muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que no estés obligado a presentar tu declaración anual, pero sí estás obligado a presentar una informativa. Y señalé ahí de manera de negrita y subrayé informar, porque no es lo mismo informar que declarar. De pronto el declarar implica que se tenga un saldo en contra, un saldo a pagar o un saldo a favor. En cambio, informar es únicamente señalarle a la autoridad que realice cierto tipo de operaciones o tuve cierto tipo de ingresos. ¿Y quiénes están obligados a informar? Están obligados a informar las personas que hubiesen tenido préstamos, donativos o algún premio obtenido y que ya sea un préstamo, un donativo o un premio, exceda de 600,000 pesos en el año o que el conjunto de ambos o de los tres inclusive excedan de estos 600,000 pesos. También están obligadas a informar los que hayan obtenido ingresos por la venta de una casa habitación, por alguna herencia, por algún legado o por algún premio y que ya sea una operación o varias operaciones, rebasen de 500,000 pesos. Esto es súper importante, anótenlo por ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes vendieron una casa, tuvieron alguna herencia, recibieron algún préstamo y rebasa de estos importes, tienen que informarlo. ¿Qué pasa si no lo informo? Puede ser que en una revisión la autoridad les señale esos ingresos como omitidos y les cobre un impuesto. Aquí hago énfasis en eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay ciertas exenciones. Si yo recibo una herencia, esta está exenta. Si yo vendo una casa de habitación y no rebasa de 750,000 UDIs, está exenta. Pero si yo no lo informo, ¿qué pasa? Que el SAT me puede cobrar impuestos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿en dónde encontramos las deducciones personales? Las deducciones personales se fundamentan en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y qué son las deducciones personales? Las deducciones personales son aquellos desembolsos que hacemos por ciertos conceptos que se nos permiten deducir en la declaración anual. Estas deducciones son muy importantes porque las personas que reciben ingresos exclusivamente por salarios es lo único que pueden deducir en el año. ¿Qué es lo que pasa? Que pues todas las personas que reciben ingresos por sueldos y salarios, en automático su patrón les retiene impuestos sobre la renta y en ocasiones es muy elevado el impuesto que se les retiene. Entonces, a veces están en disgusto, a veces pueden reclamar por qué no tienen derecho a una deducción. Pues en efecto, son los contribuyentes que están cautivos y por tanto la autoridad dice, ok, te voy a dar chance de que deduzcas ciertas cuestiones que son personales y lo vas a hacer en la declaración anual. Si ustedes recuerdan, hace un momento mencionamos los que están obligados y por ingresos por sueldos y salarios es cuando rebasan de 400,000 pesos. ¿Qué pasa si yo no rebaso, pero quiero presentar mi declaración anual? Muy bien, tienes la opción sin problema. Más aún,
si tienes deducciones personales que quieres deducir y que te van a permitir generar un saldo a favor que la autoridad te va a devolver con posterioridad. ¿Y qué gastos entonces yo puedo deducir o cuáles son mis deducciones personales? Son todas las que vamos a mencionar a continuación. Los honorarios médicos, bueno, estos son de manera particular todos los gastos médicos que podemos deducir. Honorarios médicos, los dentistas, pueden ser tratamientos sin consulta, los servicios de psicología y nutrición. Estos servicios de psicología y nutrición es relativamente nuevo el que podamos deducirlos, ya que ellos no son médicos como tal, sino que son regularmente licenciados en psicología y licenciados en nutrición. Sin embargo, pues la autoridad vio la necesidad de añadirlos en vista de que actualmente los servicios de psicología y nutrición son básicos para la propia salud mental, física de nosotros como contribuyentes y personas, ¿verdad? Los gastos médicos por incapacidad o por discapacidad, los gastos hospitalarios. Las medicinas. Aquí hago paréntesis en las medicinas, ¿por qué? Porque si tú vas y compras medicinas en una farmacia, no son deducibles. ¿Cuándo son deducibles las medicinas? Cuando se incluyen en comprobantes de hospitales y ya va pues ahí incluida la medicina, ¿no? En los servicios de hospitalización. No farmacias, ¿eh? Recuérdenlo, esto es muy importante. Los análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis. Puede ser también la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación. Los honorarios enfermeras. Los lentes ópticos graduados. Hasta por un monto de 2.500 en el ejercicio por cada una de las personas a las que se compren dichos lentes. Siempre y cuando se describan las características que dichos lentes son un diagnóstico, son un problema que se tiene y esto debe emitirlo un oftalmólogo o un optometrista. Aquí es importante destacar que estamos hablando del lente, no del armazón. El lente es el que puede ser deducible. Entonces, es importante que cuando nosotros tenemos este tipo de deducciones, le pidamos a la persona que nos está facturando que le ponga ahí que son lentes ópticos graduados, que no se incluyen en el armazón. O inclusive, si ya viene incluido en el armazón, pues que nada más no le pongan que es un lente óptico, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de cada una de las personas a las que se les compren, estamos hablando de todas las personas que son nuestros beneficiarios, que pudiesen ser esposa o esposo, concubina, los hijos, los papás, los abuelos, es decir, los ascendientes o descendientes en línea recta, o el cónyuge. Y aquí hablamos de unas características generales de estos gastos médicos que estamos platicando. La factura nos la debe emitir un profesional que tenga un título legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Podemos aplicarlo, ya decíamos, para nuestros ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando estos no tengan ingresos adicionales. En el caso de incapacidad o discapacidad, debe contar con un certificado de constancia de incapacidad expedida por instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El monto total de las deducciones personales no puede exceder de 5 UMAS anuales o del 15% del total de los ingresos, lo que resulte menor. En el caso de incapacidad o discapacidad se debe contar con un certificado o constancia, ya decíamos, y aquí esto es súper importante. El pago debe ser bancarizado. No podemos pagar estos conceptos en efectivo. Siempre debe ser con cheque, con transferencia electrónica, con tarjeta de débito, de crédito o de servicios, pero jamás debe ser en efectivo. Esto recuérdalo. ¿Qué recomendaciones tenemos
En el caso de que ustedes estén desembolsando por gastos médicos, ok. Debemos revisar la factura. Lo que en realidad es válido, pues es el XML. Sin embargo, cuando nosotros vemos una factura, regularmente nos la entregan como una representación impresa en PDF. Es importante que analicemos. ¿Qué tenemos que analizar? Ok, que el uso del CFDI señale que es honorarios médicos, dentales o gastos hospitalarios. O en el caso de gastos por incapacidad, así debe señalar el uso, gastos médicos por incapacidad o por discapacidad. Que también es súper importante que verifiquemos que la factura no señale como pago efectivo. Siempre debe ser de manera bancarizada, llámese cheque nominativo, que es el 02, transferencia electrónica de fondos, que es el 03, tarjeta de débito 04, no sé, el 28, perdón, tarjeta de crédito 04, o la tarjeta de servicios, que es la 29. ¿Qué no podemos deducir en nuestra declaración anual? Ok, las medicinas que compramos en farmacias. Eso no se puede deducir. Tampoco podemos deducir el 100% de la factura cuando incluye algunos conceptos que no son deducibles, como pueden ser coaseguros, copagos, membresías de descuento en hospitales, florería, cafetería o algunos más. Entonces es importante que verifiquemos lo que nos están facturando. Hay veces que nos damos cuenta que no nos emitieron un CFDI cuando queríamos presentar nuestra declaración anual en abril. Pero, pues, el desembolso lo tuvimos el ejercicio pasado. Si nos emiten, si aceptan emitirnos la factura con fecha actual, como que la operación se hubiese realizado en este momento, entonces no podemos deducirla en el ejercicio fiscal del pasado. Los gastos médicos de nuestras mascotas tampoco los podemos deducir en la declaración anual, a pesar que digamos de pronto que son nuestros perrijos o nuestros gatijos, no se puede, ¿sí? Cuando recibimos la factura debemos cerciorarnos de que la clave de producto o servicio que se consideraron corresponda al tipo de deducción personal, ¿sí? Y si adquirimos algún seguro de gastos médicos mayores, la prima es deducible, pero en la declaración anual debemos aplicar la deducción de primas de seguros por gastos médicos y no como un gasto médico como tal. Esto de los seguros de gastos médicos lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Recuerden, hago mucho hincapié, las facturas pagadas en efectivo no son deducibles. Por otro lado, tenemos los gastos funerarios. Ok. Los gastos funerarios aplican como una deducción personal y siempre y cuando no exceda de una UMA al año. Los gastos funerarios los podemos deducir cuando son, pues, para nosotros mismos, para cónyuges o concubinos, para padres, abuelos, hijos, nietos, siempre que dichas personas no excedan de ingresos que rebasen de una UMA. En este caso, vamos a ver a continuación que aunque por ley se señala que podemos deducir los gastos funerarios que son para nosotros, no puede ser cuando los compramos a futuro. Solo son deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios. ¿Qué significa esto? Que si nosotros compramos un plan funerario en el cual se incluyen, pues, no sé, las salas de velación, alguna urna, la caja, qué sé yo, no podemos deducirlo. Se puede deducir hasta el año en que realmente se utilice el servicio. Es decir, necesitamos morirnos para poder utilizar el gasto funerario. Y pues este gasto funerario sí aplica en el tope de las 15 UMAS, de las 5 UMAS, perdón, o del 15% del total de los ingresos. ¿Qué recomendación podemos tener para lo de los gastos funerarios? Muy bien.
Recordar que únicamente son deducibles los efectivamente ejercidos en el ejercicio. Es decir, se recomienda pues como tener más bien ahí un colchoncito de dinero para efectuar el gasto más que poderlo comprar como un plan de previsión social, un seguro de vida o un servicio funerario futuro. Que no son deducibles los conceptos como servicio de cafetería o exhumación. Que debe existir un comprobante fiscal digital en el ejercicio en el que pretendamos hacer la deducción. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto, cuando lamentablemente requerimos un servicio funerario, pues por todo el ajetreo, por todo el estrés, por la tristeza, qué sé yo, no nos preocupamos por dar seguimiento y que nos emitan un comprobante fiscal. Tenemos el gasto, tenemos el estado de cuenta, ahí dice que es un servicio funerario. Sin embargo, si no existe factura, no podemos deducirlo. Otro concepto importante es que tampoco podemos deducir aquellos gastos que hagamos como servicios funerarios para nuestras mascotas. El uso del CFDI debe señalar D03, que es gastos funerarios. Y cuando recibimos la factura debemos verificar que de verdad sean servicios de gastos funerarios los que nos hubiesen deducido, nos hubiesen facturado. Ahora, ¿qué donativos puedo deducir? Muy bien. Puedo deducir todos los donativos que sean no onerosos ni remunerativos y que otorguemos a instituciones autorizadas para tal fin o a la federación. ¿Qué significa que sean no onerosos ni remunerativos? Que no pretendamos algún beneficio futuro al estar otorgando este donativo. Es decir, yo te doy, no sé, 5,000 pesos, pero pretendo que tú hagas esto, que me apoyes con esta otra cosa. No. Debemos no pretender como lucrar al otorgar un donativo. El límite además que existe es hasta el 7% de los otorgados a donatarias autorizadas y hasta el 4% para los otorgados a la federación. ¿Qué significa? Que yo únicamente puedo deducir hasta el 7% del tope de los ingresos que yo hubiese tenido en el ejercicio inmediato anterior respecto a los donativos que les estoy dando a alguna donataria autorizada o el 4% para los que otorga la federación. ¿Qué recomendaciones podemos hacer respecto a los donativos? Muy bien. Pues puede ser que nos cercioremos de que el uso del CFDI señale D04 que es donativos. Que la persona, la empresa o la asociación a la que se lo estemos entregando esté registrada como una donataria autorizada. Que no podemos deducir y no podemos añadirlos a nuestra declaración anual cuando no haya sido una donataria autorizada. Cuando no exista un comprobante fiscal o cuando la clave que nos facturaron no corresponde a las claves relacionadas para este tipo de deducción personal. ¿Sí? Entonces, es importante, ya decíamos, que aunque nosotros tengamos que en el estado de cuenta aparece la deducción personal, aparece donativo a la Cruz Roja. Ah, muy bien, qué padre. Pero si no solicitamos el comprobante fiscal que lo ampare, entonces no podemos aplicarlo en nuestra declaración anual, no podemos deducirlo. ¿Qué pasa si yo lo deduzco? Pues es incorrecto y puedo hacerme acreedor a alguna revisión, alguna sanción por parte de la autoridad. Ahora, otra de las deducciones que consideramos como personales es las colegiaturas. Y entonces, para poder disminuir estas colegiaturas, necesitamos que obviamente esté emitida una factura por una institución privada que cuente con un REBOE y que
necesitamos respetar los límites que se establecen. Para preescolar, 14,200, para primaria, 12,900, para secundaria, 19,900, para profesional técnico, 17,100 y para bachillerato o equivalente, 24,500. ¿Qué características generales debemos reunir para poder deducir estas colegiaturas? Muy bien, pues ya decíamos, la institución que nos está emitiendo la factura debe tener una autorización y reconocimiento de validez oficial. Esto es lo que se conoce como REBOE. Las personas de las cuales pretendemos deducir estos conceptos no deben tener ingresos superiores a una UMA en el ejercicio fiscal. Los pagos deben ser exclusivamente para cubrir la educación del alumno. No son aplicables conceptos como inscripción, reinscripción, becas, apoyos económicos, entre algunos más. Aquí no se puede pagar en efectivo, todo tiene que estar bancarizado. Debemos pagar con transferencia, con tarjeta, con cheque o con algún medio electrónico. Ahora, ¿qué pasa si si yo estoy pagando la colegiatura de mi hijo y resulta que en este ciclo escolar pasa de primaria a secundaria? ¿Cuál sería el límite que yo pudiese aplicar? 12,900 o 19,900. Y nos señala la ley que el que yo pudiese aplicar sería el de 19,900, ya que podemos deducir el concepto que sea mayor. Y cuando nosotros recuperamos algún concepto por colegiaturas pagadas, únicamente podemos deducir el importe o la diferencia que no se recuperó. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer respecto a las colegiaturas? Aquí es muy importante, muy importante, señalar que las colegiaturas son deducibles por un decreto que se emitió. Por tanto, no le aplica el tope de las 5 UMAS o del 15% de los ingresos anuales. Estas se rigen únicamente bajo los topes que señala el propio decreto y son los que mencionamos en un principio. ¿Qué recomendaciones entonces podemos tener? Pues que revisemos bien la factura. Puede parecer repetitivo, pero es sumamente importante que estemos revisando constantemente los FDIs que nos emiten todas estas personas de las cuales pretendemos deducir. Debemos cerciorarnos de que la factura contenga un complemento por servicios de colegiatura y en este complemento se añada el nombre del alumno, la CUR, el nivel escolar en el que está y que se ponga el número o la clave de reconocimiento de validez oficial. Que en el campo del uso del CFDI aparezca D10, que es el pago por servicios educativos. Que los pagos se hagan siempre de manera bancarizada o electrónica, que pueda ser con cualquiera de nuestras tarjetas, a través de un cheque, con una transferencia electrónica de fondos, pero si ustedes se fijan, ninguna de estas deducciones se nos permiten pago en efectivo. Ahora, ¿qué no debemos deducir o qué debemos evitar al presentar nuestra declaración anual? Cantidades que excedan el límite deducible por cada nivel escolar. Es decir, pues si mi niño está en el preescolar, yo no puedo deducir más de 14,200. Que si ustedes se fijan, curiosamente, preescolar, el tope de la deducción es un poco más alto que en primaria. Pero pues son los límites que yo debo respetar. Tampoco podemos deducir el 100% de la factura cuando ahí mismo se incluyan conceptos como inscripción, reinscripción, útiles escolares, actividades recreativas, cursos extracurriculares o algunos más. Estos no son deducibles. Lo único que es deducible es la colegiatura.
Cuando no existe un comprobante fiscal, tampoco podemos deducirles. He ahí la insistencia en que siempre revisemos que nos están expidiendo un CFDI y que este incluye los requisitos establecidos. Y debemos verificar también que la clave del producto o servicio corresponda a las claves del tipo de deducción personal. Aquí un punto importante. Si ustedes se fijan, en realidad los topes que nos permite deducir pues son relativamente bajos. ¿Qué otra recomendación pudiésemos hacer? Tengamos control. Control y disciplina se requiere para cuidar estos topes y que quizá la mitad del ciclo escolar se facture a nombre de la mamá, quizá el otro medio ciclo escolar se factura a nombre del papá, verifiquemos si el abuelo lo puede deducir o a quién pudiese serle útil esta deducción, pero obviamente debemos cuidar esta parte. ¿Que debemos cuidar? Que pues si se va a deducir tanto el papá como la mamá, pues sea él quien esté pagando, él o ella, esa deducción que estamos aplicando. Es decir, tener cuidado y decir, ok, ¿sabes qué? Tú pagas las colegiaturas de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y yo pago las de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, ¿sí? Dependiendo, obviamente, del nivel educativo del niño y de que así se permite, ¿va? Esto se lo señalo, pues obviamente para poder optimizar los topes de deducción y que puedan ser beneficiosos para las partes. Ahora, por otro lado, otra de las deducciones personales son las aportaciones complementarias para el retiro. ¿Y qué aportaciones puedo deducir? Ok. Puedo deducir todas las aportaciones complementarias de retiro y aportaciones voluntarias que se realicen directamente a la subcuenta, siempre que cumpla con los requisitos de permanencia. Y también aquellas que se destinan exclusivamente para ser utilizadas cuando el titular llega a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes del Seguro Social. ¿Qué significa esto? Que yo puedo deducir todas las aportaciones que haga a mi subcuenta de retiro, es decir, a mi Afore, siempre y cuando no diga, ok, yo hago las aportaciones ahorita en julio y en diciembre las retiro, ¿no? No se podrían deducir en este caso. Al hablar de los requisitos de permanencia, pues quiere decir que las podría retirar hasta que cumpla 65 años o en caso de alguna invalidez o incapacidad que me permita seguir trabajando. Solo en esos casos pudiesen ser deducibles. ¿Qué recomendaciones podemos tener para aquellas personas que quieran deducir las aportaciones complementarias? Pues que en el mes de febrero del año siguiente, la institución nos debe emitir un comprobante fiscal, que es como un tipo, una especie de constancia en la cual no señalan todas las aportaciones que se hicieron durante el ejercicio fiscal. Es importante que nosotros en febrero verifiquemos que en efecto nos la emitieron. Y en caso de que no hubiese sido así, se la solicitemos. Debemos verificar que esta constancia tenga el uso del CFDI D06, que es aportaciones voluntarias al SAR. Debemos verificar también que existe un contrato de apertura de la cuenta y que contenga por lo menos lo siguiente. La mención de ser un plan de retiro, que va a surtir efectos fiscales por aportaciones dicho plan y que los rendimientos que en ella se generen y del retiro de ambos. Debemos verificar que la institución esté autorizada para administrar planes personales de retiro. Debemos verificar que el CFDI, que ya señalamos, sean de 06. Y debemos verificar que tenga un complemento que señale planes de retiro. Este complemento debe ser ya sea por la opción A o que es aportaciones voluntarias o complementarias efectuadas
en los términos del artículo 151, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o la B, que es aportaciones adicionales efectuadas en términos del artículo 258 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es muy importante que exista un complemento en la constancia y que se emita una de estas dos. Aquí, fíjense que me ha pasado que ya al presentar la declaración anual es cuando el contribuyente se da cuenta de que no le emitieron su constancia. Al solicitarla, hay algunas instituciones que a pesar de que están autorizadas, no emiten la constancia con todos los requisitos. Nos pasó que pues presentamos la declaración anual, el SAT o la autoridad nos requirió la constancia, mandamos una constancia que en efecto señala, yo, Afore tal, hago constar que Juanita Ramírez aportó X cantidad para su retiro. Sin embargo, no nos la validó el SAT. ¿Por qué? Porque no cumplía con todos estos requisitos en el que, pues, es una constancia, pero al final está timbrada. Entonces, existe un XML como tal, en el cual tiene un uso del CFDI y tiene un complemento por plan de retiro que incluye el artículo bajo el cual se está fundamentando esta aportación. Entonces, es importante que lo verifiquen. Por otro lado, tenemos las primas de seguros de gastos médicos. En este caso, ¿qué primas son las que podemos deducir? Muy bien. Pues son todas las primas que nosotros pagamos por gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud públicos. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que quizá yo esté asegurada y tenga el beneficio de asistir al IMSS, pero me quiero proteger de alguna otra manera o quiero proteger de alguna otra manera a mi familia y compro un seguro de gastos médicos independiente a los que ya pudiese yo tener como trabajadora. Ahora, puede ser que lo compre para mí, puede ser que lo compre para mi cónyuge, para mi concubino, mi concubina, ascendientes o descendientes en línea recta. Puede ser que yo diga, ¿sabes qué? Quizás si yo me enfermo, si yo tengo algo, pues acudo al IMSS, ¿no? Pero me preocupa la salud de mi hijo, entonces a mi hijo es a quien le compro un seguro de gastos médicos. Si yo lo estoy pagando, yo pido la factura a mi nombre y puedo deducirlo sin ningún problema. El monto total de las deducciones, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias para el retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro, no debe exceder de 5 UMAS o el 15% del total del ingreso. Si ustedes se fijan, este tipo de gastos que son adicionales para nuestra salud o para nuestro retiro, no les ponen el tope de los ingresos o de las UMAS. En el caso de los seguros por gastos médicos, ¿qué recomendaciones pudiésemos tener? Muy bien. Siempre revisar nuestra factura. Verificar que tenga los conceptos de manera clara, que sea prima de seguro de gastos médicos, que el uso del CFDI sea D07, que es primas de seguro de gastos médicos. Ahora, si yo compro un seguro de vida, ¿puedo deducirlo? No. Los seguros de vida no son deducibles, únicamente los seguros de gastos médicos. Los seguros de ahorro para el retiro son deducibles, sí, pero entran en otro concepto, no como primas de seguros de gastos médicos, ¿sí? Vamos a verificar ahorita algunos de los requisitos. El 100% de la factura no la podemos deducir cuando esta señale recargos, deducibles, comisiones, asesorías, coaseguro, administración de fondos o algunos más. Cuando no exista un comprobante fiscal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya decimos siempre, ok, yo pago y a la vez que pago pido mi comprobante fiscal.
este tipo de seguro de gastos médicos tampoco lo podemos pagar en efectivo. Siempre tiene que ser a través de una transferencia, a través de una tarjeta, a través de un cheque o un medio bancarizado. Ok, ahora, adicional eh, a las propias colegiaturas, podemos deducir el transporte escolar de nuestros hijos, pero aplica únicamente cuando es obligatorio por las disposiciones jurídicas del área donde se encuentra la escuela, que se obliga a todos los alumnos a tener ese transporte escolar. Puede ser únicamente para los pagos realizados para nuestros descendientes en línea recta. Debemos verificar que exista un comprobante fiscal, que esté separado este concepto de transporte escolar del resto de los conceptos como colegiatura o gastos escolares. Debemos pagarlo de manera bancarizada, nunca en efectivo. En este, pues sí le aplica el tope del 15% de los ingresos o de las 5 UMAS. Y pues es todo. El tope aquí lo aclaramos, las 5 UMAS actualmente era para 2024 de 198,031.80. ¿Qué recomendaciones podemos tener para los gastos de transporte escolar? Muy bien. Siempre debemos revisar nuestra factura. Debemos verificar que esté facturado bien el concepto de gasto por transporte, que no señale que es su inscripción, útiles escolares u otros gastos, que es como luego las escuelas lo facturan como para ahorrarse todo este tipo de complementos o verificaciones. Debe estar bancarizado y el uso del CFDI debe ser de 08, que es gastos de transportación escolar obligatoria. No podemos deducirlo cuando la escuela no obliga a todos los alumnos a contratar el servicio, cuando este servicio sea para excursiones o eventos especiales, cuando sea taxis, gasolinas, seguros o algunos más, cuando lo paguemos en efectivo tampoco es deducible o cuando no esté facturado de manera correcta. Ahora, compré una casa. ¿Puedo deducir los intereses que estoy pagando o todo lo que estoy pagando de la casa? Ok, la respuesta es sí. ¿Pero qué es deducible? Es deducible únicamente los intereses reales devengados y efectivamente pagados por el crédito hipotecario. Y este crédito debió de haber estado destinado para casa-habitación, debió contratarse con el sistema financiero, con Infonavit o Fobiste. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recordarán, hace algunos años, derivado de la inflación y de todos los ajustes que se hacen, las constancias de retenciones, las constancias de intereses, perdón, las constancias de intereses salían en ceros. ¿Por qué? Yo podía decir, oye, no juegues, yo pagué 200,000 pesos de intereses este año, pero mi constancia sale en ceros. ¿Por qué? Porque se hace un cálculo adicional del interés nominal que se está cobrando, que se está pagando, cuál es el interés real. Este se hace pues con base en inflación, con base en los índices nacionales de precios y cotizaciones y demás. Entonces, el crédito, ya decíamos, debe estar contratado con el sistema financiero. Si yo le pedí a mi abuelita, a mi mamá que me prestara dinero para comprar una casa o a algún vecino se lo pedí y este me está cobrando intereses, al no formar parte del sistema financiero, no puedo deducir esos intereses. El crédito no debe exceder de 750,000 UDIs. Para el 2020, que era esta información, eran 4,954,000. En el caso de fideicomiso, se consideran créditos hipotecarios aquellos destinados a la adquisición, construcción, remodelación de casa habitación o de
pago de pasivos que se destinen exclusivamente a estos fines. Significa que si yo saco un crédito para pagar un adeudo que ya tenía respecto a mi casa, ¿por qué? Porque puede ser que el interés sea menor, que me convenga más, que por así pues, por ser de mi interés, puedo deducir esos intereses. ¿Qué recomendaciones tenemos al respecto de los créditos hipotecarios? Muy bien, pues debemos asegurarnos de que la institución tenga nuestro RFC de manera correcta. ¿Qué pasa? Que si ustedes recordarán cuando se migró a la factura 4.0, ya no nos aparecían las facturas por comisiones, por intereses, inclusive por las aportaciones voluntarias para el retiro. ¿Por qué? Porque se habían facturado a un RFC genérico. Esto derivado de que ya fue obligatorio poner el código postal que aparecía en nuestra constancia. Entonces, cuando no se tenía esta información, ¿qué hacían? Pues las instituciones y cualquiera simplemente emitía al público en general todas las facturas o todas las constancias respectivas. Es muy importante que nosotros verifiquemos que el RFC lo tienen registrado de manera correcta y así puedan emitir nuestro comprobante fiscal. Que contenga la ubicación del inmueble, que aparezcan tanto los intereses nominales como los reales, que en el uso del CFDI aparezca que es intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Y recuerden que únicamente podemos deducir intereses reales. No podemos deducir seguros, recargos, los intereses ordinarios, los servicios financieros, honorarios u otros conceptos adicionales que necesitamos para nuestro crédito hipotecario. Es importante destacar que ya muchos de estos conceptos que hemos estado mencionando vienen prellenados en la declaración anual. El hecho de que vengan prellenados en esta no significa que sean correctos. Por tanto, nosotros debemos estar verificando todos los comprobantes fiscales y tener una relación de los mismos para verificar que lo que esté en el prellenado sea correcto con las operaciones que tuvimos realmente durante ese ejercicio fiscal. Por otro lado, tenemos las cuentas especiales y personales para el ahorro. Estos son depósitos que hacemos en cuentas especialmente para nuestro retiro, o son también los pagos de primas de seguro que hacemos para este mismo fin. Estos deben tener como base planes de pensiones relacionados con edad, jubilación o retiro y adquisición de acciones de sociedades de inversión. Estos deben cumplir con los requisitos de permanencia y realizarlos antes de presentar nuestra declaración anual. El monto de estos pagos o depósitos no debe exceder en un ejercicio fiscal de 152,000 pesos. Debemos siempre contar con una constancia, debemos revisarla y verificar que el importe de los depósitos o pagos de primas sean los correspondientes al ejercicio fiscal que nosotros hicimos dicha aportación o depósito. Debemos verificar que el uso del CFDI señale D09, que es depósitos en cuentas para el ahorro o primas que contengan como base planes de pensiones. Deben tener también un complemento adicional a nuestros CFDIs. Este complemento debe señalar que son depósitos a cuentas especiales, primas de seguro o adquisición de acciones efectuadas en los términos del artículo 185. El comprobante que nos van a emitir va a ser una constancia. Esta constancia regularmente se emite en febrero del año siguiente, es decir, por las aportaciones o los depósitos que nosotros hagamos durante el ejercicio 2025,
nos van a emitir una constancia en febrero de 2026. ¿Y cuánto puedo deducir? No puede exceder de 5 UMAS anuales o el 15% del total de nuestros ingresos, incluidos los exentos. Este tope no aplica para los gastos médicos por incapacidad, discapacidad, aportaciones voluntarias, complementarias para el retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para nosotros estar verificando que realmente nos están emitiendo todos estos comprobantes de manera correcta? La autoridad proporcionó un visor de deducciones personales. Esta herramienta nos puede ayudar para poder verificar todo esto que hemos estado platicando. Dentro de estas herramientas también tenemos un visor de nómina para las personas trabajadoras, el visor de nómina para empleadores y el visor de deducciones personales. El visor de nómina puede servirnos para verificar que efectivamente nos están timbrando de manera correcta todos los FDIs. Esto porque es importante verificar que las retenciones se están efectuando de manera correcta y que nos están timbrando periódicamente nuestras nóminas, porque a veces los patrones no las timbran de manera semanal, de manera quincenal o de acuerdo al pago que están efectuando, sino que a veces se esperan y andan timbrando todos a fin de año o a inicios del año siguiente. Entonces, pudiésemos verificar en este visor si nos las están timbrando o no y qué conceptos son los que se están timbrando. Ahora, el visor de comprobantes de nómina para empleadores, pues es para que los patrones verifiquen cuánto se les ha efectuado de pagos a los trabajadores de manera acumulada o en caso de que quieran revisar la información de algún trabajador de manera particular. Y el que nos incumbe a nosotros, el de deducciones personales, es para revisar las facturas por conceptos que pueden de manera automática en el prellenado para aparecer como una deducción personal. Ahí en la parte inferior aparece el link en el cual ustedes pueden verificar estas deducciones personales. ¿Por qué pudiese no aparecer una deducción personal en este visor? Porque si nosotros el día de hoy nos facturan, puede ser que de manera inmediata no aparezca. Existen plazos de actualización en este visor, pero en el mismo se nos señala hasta qué fecha está actualizado. Ahora que, si no nos aparece el comprobante, debemos pedirle al emisor que nos lo entregue quizá físicamente o que nos lo mande por correo para verificar que los datos sean correctos, que no se lo hubiese facturado a otra persona o que no lo hubiese facturado al público en general, ¿sí? Un punto importante también, a veces en el prellenado no aparecen aquellos cuya forma de pago le pusieron efectivo. Entonces, si el CFDI señala que el pago se realizó en efectivo o el uso del CFDI es incorrecto, en automático no nos va a aparecer en el prellenado. Pero nos sirve para poderlo corregir en tiempo y en forma. ¿Sí? ¿Qué conceptos pueden identificarse en este visor que estamos platicando? Pueden aparecer los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, los gastos funerarios, donativos, aportaciones complementarias, primas de seguros de gastos médicos, transportación escolar, depósitos en cuentas especiales para el ahorro, colegiaturas, créditos hipotecarios, entre alguna información más. Muy bien. Si ustedes se fijan, este prácticamente es un resumen de todas las deducciones que hemos estado platicando y de las cuales pues aplica el tope de deducción en nuestra declaración anual. Aquí es
podemos destacar que dependiendo del tipo de ingreso, son las deducciones que podemos aplicar nosotros. Si estamos hablando de que es una empresa, bueno, aclaro, nosotros lo estamos viendo desde un enfoque de deducciones personales, ¿sí? Deducciones personales que podemos aplicar en nuestra declaración anual exclusivamente. Pero ¿qué pasa si yo soy una empresa y le estoy pagando el servicio médico a uno de mis trabajadores? No aplicaría como una deducción personal. Si está dentro del plan de previsión social, si está dentro de los convenios que yo tengo con mis trabajadores, con el sindicato, qué sé yo, entonces entraría como una deducción general para mi empresa. Es decir, el uso del CFDI no sería honorarios médicos, sino que sería gastos en general. Lo mismo aplica para gastos funerarios. Si yo voy a pagar el funeral de uno de mis trabajadores o de uno de de un familiar de mi trabajador, llámese la mamá, un hijo, la esposa, qué sé yo, entonces tampoco aplicaría el uso del CFDI de gastos funerarios, sino que aplicaría el de gastos en general. ¿Sí? Lo mismo aplica para cada uno de estos conceptos. Ahora, si ustedes se fijan, el tope de las colegiaturas es hasta profesional técnico, bachillerato su equivalente. Pero ¿qué pasa si yo estoy facturando ya y a la vez estoy pagando una colegiatura de mi universidad? No aplica entonces en el decreto de colegiaturas, sino que aplicaría como un gasto, como un costo para poder desarrollar yo mi actividad económica. Hago este hincapié porque pues no todos los conceptos obligatoriamente tendrían que tener los usos del CFDI como deducciones personales en caso de que no lo apliquemos como tal, sino que lo vayamos a aplicar como un gasto general en nuestra empresa derivado del uso que le estemos dando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué información obtengo al consultar el visor de deducciones personales? Voy a obtener la fecha de emisión del comprobante, el RFC y nombre del emisor, la descripción de cada concepto, la clave del producto o servicio, el importe deducible por concepto, la forma de pago, el tipo de deducción, tipo de aportación o depósito y el folio fiscal. Ahora, eh, ¿por qué sería importante que yo conozca el RFC y nombre del emisor? Porque si ustedes recuerdan, uno de los requisitos es que el pago se haga de forma bancarizada y se haga a la cuenta del, del prestador del servicio. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy yendo con el doctor Pedro Ramírez, entonces yo debo pagarle a una cuenta que esté a nombre de Pedro Ramírez y yo debo verificar que Pedro Ramírez sea quien me esté emitiendo la factura. No puede ser que Pedro Ramírez me emita la factura y yo pagara una cuenta que diga Luisa Rodríguez. ¿Sí me explico? Que la descripción del concepto esté bien. Que si yo recibí un honorario yo pagué un honorario por consulta médica cardíaca a nombre de mi papá, pues esa sea la descripción que exista. Honorarios por consulta médica derivada de, no sé, de una cardiopatía al señor fulanito de tal, ¿sí? Es muy importante que sean específicos en estos conceptos. Aquellos que tuvieron ya la oportunidad de presentar su declaración anual este año, pudieron notar que en abril se hicieron un montón de rechazos. ¿Y por qué los estuvieron rechazando? Por cualquier anomalía o inclusive aunque no existiesen anomalías, pero para requerir más información al contribuyente. Y es curioso, raro, molesto inclusive, que si la autoridad cuenta con todos estos comprobantes fiscales derivados de que inclusive ellos constatan la existencia antes de que nos lo entreguen a nosotros,
nos los pidan, ¿sí? Pero hay veces así, una operación, eh, una operación por una apendicitis por 30,000 pesos, ok, el SAT dice, pues muéstrame la factura. Oye, SAT, pero pues si tú la hiciste, tú no la hiciste, tú la autorizaste, tú la timbraste, pues no le hace, muéstrame la factura, ¿no? Y en esa factura, pues debemos verificar que exista y estemos de manera correcta todo esto. Muy bien, continuamos entonces. Al, y en el caso de créditos hipotecarios, hay una opción también en la que nosotros podemos verificar las constancias que se nos están emitiendo. Adicionalmente, los que tienen crédito de Infonavit pueden entrar a la página del Infonavit. Hay una parte que señala mi portal Infonavit. Pueden registrarse ahí con sus datos y pueden verificar toda su información, tanto para corroborar que exista las constancias de por los intereses, tanto que toda su información sea correcta. Ya decíamos, si el RFC que aparece no es correcto, pues obviamente a ustedes no les están emitiendo la constancia de manera correcta o que les sea útil. Si su código postal aparece de manera incorrecta, tampoco les va a servir la constancia. Inclusive ni siquiera se va a poder timbrar. Ya recordarán ustedes que el asunto del código postal se refiere al domicilio fiscal. Si ustedes en ningún momento fueron al SAT o en ningún momento le entregaron a su patrón un comprobante de domicilio para que los pudieran registrar de manera correcta, lo que hacía el patrón era meter el propio domicilio del establecimiento como el domicilio fiscal del trabajador. Entonces, si ustedes ya después dicen, ok, no, es que mi domicilio fiscal es la casa en la que habito, pero no coincide con el domicilio fiscal que tiene el SAT, no se puede emitir la información, ni las facturas, ni las constancias de manera correcta. ¿Qué tendrían que hacer en este caso? Pues ir primero al SAT para actualizar sus datos fiscales y poder solicitar tanto al patrón como a las diferentes dependencias o a las diferentes personas o empresas con las que ustedes están teniendo una operación, el que se las emitan de manera correcta. Entonces, ya les decía, pueden revisar esta información tanto en mi portal Infonavit como pueden revisarlo en la propia página del SAT, en el visor de deducciones personales. ¿Y qué van a encontrar? Pues van a encontrar el consecutivo que existe de las constancias o de los propios pagos. No aparecen únicamente las constancias como tal en el portal de Infonavit, sino que aparecen todos los pagos que han efectuado, aparecen todos los pagos que están pendientes, aparece el saldo de sus créditos. En la página del SAT, pues nos aparece la fecha de emisión, el RFC del emisor, su nombre, el total, el tipo de deducción, y esta información se puede visualizar a partir del mes de febrero del ejercicio que le corresponda, una vez que se presenta la declaración informativa de intereses por parte de las instituciones del sector financiero o de los órganos públicos federales y estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir los que hicieron su declaración anual en abril 2025 respecto al ejercicio fiscal 2024, pudieron verificar en febrero 2025 que se hubiese emitido la constancia de manera correcta. Pero en el portal Infonavit, les repito, ustedes pueden en el momento en el que quieren revisar el estatus de su crédito y de todos los pagos que han hecho. Aunque en efecto la constancia les va a aparecer en febrero del siguiente año. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí hay un ejemplo. Si ustedes se fijan, en este link que aparece en la parte inferior, si ustedes entran ahí, ¿qué les va a pedir? Les va a pedir su RFC y su contraseña. O les puede pedir su RFC, el certificado de su firma
la llave privada o el punto key y una contraseña. Yo les recomiendo que tengan la firma electrónica, porque con la firma electrónica se hacen mucho más fácil los trámites fiscales, adicional a que en el caso de que ustedes presenten una declaración anual en la que incluyan deducciones personales, regularmente les sale un impuesto a favor. Este impuesto a favor lo pueden solicitar por diferentes medios. Cuando la devolución no rebasa de 15,000 pesos, se considera que puede ser una devolución automática si es del ejercicio fiscal anterior o del año pasado. Cuando no es así, se tiene que hacer de manera manual y esta devolución de forma manual, si dependiendo del importe, les pide muchas veces la firma electrónica. Entonces, yo siempre recomiendo que la tengan para que puedan verificar su información también. Ok, entran al link, ya les decía, entran al link, una vez que entran, ponen sus datos y ya acceden a esta información. Este es un ejemplo y nos señala visor de deducciones personales del ejercicio 2025. En la parte superior aparecen sus datos o aparecerían sus datos, aparecen las instrucciones, luego el visor y la información importante. En este visor, pues nos aparece el resumen de deducciones personales. El periodo de acumulación. Si ustedes se fijan, este reporte tiene fecha del 7 de julio del 2025, aunque la información está actualizada hasta el 29 de junio del 2025. Por eso les comentaba que tiene un desfase. Si ustedes pretendieran que este reporte aparezca en una factura que les emitieron el día de ayer, el día de antier, pues naturalmente no va a aparecer. Sin embargo, aquí les va a señalar hasta qué día está actualizada la información. Ahí nos aparece el total de deducciones personales, que en este caso son 7, el total de gastos factibles de ser deducción personal, que son 3, ¿sí? Las deducciones personales ya nos señala de cajón que son 7,891,53. Es decir, el propio SAT está reconociendo que ese importe ya es deducible. Y nos señala que los 40,000 son factibles hacer una deducción personal, pero todavía no lo está autorizando. Y en la parte inferior nos señala, ok, cuáles son las deducciones personales y cuáles son los gastos factibles de ser deducción personal. Si ustedes se fijan ahí, nos señala honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, 2 conceptos por 7,000 pesos, ya los está reconociendo el SAT como deducción personal. Y 5 facturas por donativos que ascienden a 891,000. Si nosotros sumamos estos 2 conceptos, nos dan los 7,895 que señalan en la parte de arriba. Y después, en los gastos factibles de ser deducción, los 40,000 están integrados por los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, que señala que hay 12 conceptos y suman 10,889,64, y las primas por seguros de gastos médicos, que nos señala que es 1 y que son 29,671. ¿Por qué la autoridad señala que son factibles de ser deducción personal? Porque en el uso del CFDI quizá aparecen de manera correcta, pero puede ser que haya conceptos adicionales que el SAT aún tiene la duda de si son o no son deducción personal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Muy bien, pues en lo de las deducciones personales ya estamos seguros o estamos tranquilos que todo está aplicado de manera correcta. Sin embargo, en aquellos que son factibles hacer deducción personal, tendríamos que verificar si tienen algún error o tienen algún problema estas facturas o estos comprobantes fiscales emitidos que pudiésemos corregir desde ahora, ¿sí? Por eso es importante que estemos verificando esto al menos pues una vez al año antes de que cierre el ejercicio fiscal. ¿Cuándo cierra el ejercicio fiscal?
en diciembre de 2025. Quizá nosotros entonces en noviembre o en diciembre podamos entrar a este resumen de deducciones, podamos verificar si se están aplicando de manera correcta o si no, podamos solicitar algún cambio a fin de que toda esta información pues nos sirva para presentar nuestra declaración anual. Pues hasta aquí es por mi parte toda la información y pasamos yo creo a la sección de preguntas y respuestas para aclarar cualquier asunto que tengan por ahí pendiente. Claro que sí, gracias, licenciada. Bueno, pues como comentaba la licenciada, en este momento damos inicio a las dudas y preguntas del chat. Se las voy a ir leyendo de arriba hacia abajo. Dice, los seguros de vida como MedLife, me imagino que aquí sí son seguros. ¿Cómo, perdón? Los seguros de vida como MedLife, ¿son seguros? Ah, supongo que te refieres a que si es deducible o que si los seguros. Pues es que solo le puso así los seguros de vida como MedLife. No sé si la persona que hizo esta pregunta la pueda complementar para que la instructora no la pueda resolver. Ok, igual de Dice, todas maneras, yo supongo que es que si son deducibles. Comentamos que los seguros de vida como tal no son deducibles. Los únicos deducibles son los seguros de gastos médicos mayores o los seguros de ahorro para el retiro. En la cuestión de los seguros de ahorro para el retiro, hay unos, dependiendo de la aseguradora naturalmente, hay unos muy padres porque estás aportando ciertas cantidades que pueden servir para cuando tú te retires. Pueden ser, por ejemplo, que estás aportando 10 años, 15 años, 20 años y se sigue trabajando el dinero para que te lo entreguen cuando tú cumplas la edad requerida. O lo padre de estos seguros es que te incluye un seguro de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo contrataste a fin de ahorrar o a fin de llegar a la meta a los 10 millones en 20 años, pero por cualquier circunstancia falleces a los 2, 3, 4, 10 años de que lo hubieses comprado, te incluye un seguro de vida en el que en automático se consideran como pagadas todas las demás cuotas y a tu beneficiario le entregan esa cantidad. Entonces, como lo que estás comprando no es un seguro de vida, sino que es un seguro de ahorro para el retiro, te es deducible de cualquier forma, pero pues tu familia o tu beneficiario queda protegido en este caso. gracias, gracias. Dice, buenas tardes, he notado que las facturas por colegiatura en PPD no las valida el SAT. ¿Cómo puedo validarlas si tienen complemento de pago? Ok. En el caso de las colegiaturas que te aparecen como PPD, en efecto, te deben después emitir un complemento de pago. Este complemento de pago debe ser de manera, la forma debe estar bancarizado, que quiere decir que pues, no puede aparecer que pagaste en efectivo. Si pagaste en efectivo, quizá esa sea la razón por la que no te lo está reconociendo. O revisa Había un también espacio la. entre ¿Mande? piso la fuente, No, están acá hablando otro, cerrando otra sesión, perdón. Ah, perdón. módulo de servicio. Entonces puede ser esa la razón. Aunque no te las valide, hay una parte, cuando presentas tu declaración anual, hay una parte en la que te señala los que son deducibles, los que no son deducibles. Si te aparece, pero no deducible, puedes añadir los datos correspondientes a fin de que sí pueda serte deducible. O, ¿sabes qué también? En el asunto de las colegiaturas, muchos aún no los emiten con un complemento por servicios de colegiatura, en el cual te aparecen los datos del alumno. A veces nada más los añaden en la descripción. Entonces necesitas verificar que en el XML sí aparezca ese complemento. Así se llama. Complemento por servicios de colegiatura. Necesitas verificar que sí exista y que vengan los datos del alumno completos para que el SAT pueda validártelos.
Ok, muchas gracias. El material, sí, el material se va a subir a una página de Drive más adelante. Se las estaremos haciendo llegar la información vía los WhatsApp del chat donde están agregados. Dice, ¿una consulta de nutrición es deducible? Sí, la consulta sería deducible, únicamente debes verificar que cumpla con los requisitos de los que estuvimos haciendo énfasis. Ok, muchas gracias. Dice, ¿se puede deducir el IVA generado por anualidad de tarjetas de crédito y débito? Se puede deducir si tienes una actividad empresarial y la tarjeta de débito, de crédito, la utilizas para las actividades que estás desarrollando. O sea, si es deducible para tu actividad económica como una deducción personal, no son deducibles. Ok, muchas gracias. Dice, Bueno, ¿qué pasa? pero, Perdón. Gaby, perdón. El IVA como tal, además, no se deduce, se puede acreditar. Entonces, la comisión por la anualidad de la tarjeta de crédito o de débito, la puedes deducir por una actividad empresarial para ISR. Y el IVA lo puedes acreditar versus el propio IVA que estés causando, pero por una actividad empresarial. En ningún caso ni puedes deducir como deducción personal ni la anualidad de las tarjetas ni el IVA que se está generando de las mismas. Muchas gracias. Dice, ¿qué pasa si ya me devolvió el saldo en la automática, pero no fue todo? ¿Se debe solicitar manual la diferencia? Sí puedes solicitarlo de manera manual. La diferencia, si te señaló la autoridad la razón por la que no te depositó cierta parte, puedes tú justificarlo y puedes solicitar la devolución manual sin problema. Perfecto, gracias. Dice, ¿se puede realizar en la próxima ocasión? Un segundo. Dice, buenas tardes, en mi anterior trabajo me realizaban la declaración, pero renuncié antes de que realizaran la declaración. Si estoy en otro trabajo, ¿tendré que presentar yo la declaración de ambas de este año? Perdón, Gaby, es que estaba leyendo la de arriba. Igual lo que decía un curso o taller presencial. Quizá, fíjate, el próximo año para considerar, y a lo mejor aunque fuese de forma de forma remota, pudiésemos considerar un curso para las facturas, Arturo, sin problema. Y Adi dice, buenas tardes, en mi anterior trabajo me realizaban la declaración, pero renuncié antes de que la realizaran. Si estoy en otro trabajo, ¿tendría que presentarla yo por ambos en este año? Sí, sí, Rocío, tendrías que presentar tu declaración anual porque ya decíamos que están obligados aquellos cuyos ingresos en el ejercicio fiscal hubiesen rebasado de 400,000 al año o quien hubiese tenido dos patrones al mismo tiempo o quien hubiese tenido dos patrones en un mismo año, aunque fuesen periodos distintos. Como no estuviste en el mismo trabajo del 1 de enero al 31 de diciembre, sí tendrías la obligación de presentar tu declaración anual. Luego dice, no era Adi la que preguntaba eso, ¿verdad? Y Sí, Rocío sí. pregunta, ¿las facturas por honorarios médicos a personas físicas con régimen de sueldos y salarios deben de tener retención del ISR? No, no deben tener retención, Rocío. Los médicos únicamente retienen ISR cuando facturan a una persona moral. En el caso de una persona física, no tendrían por qué retener ISR y menos aún si eres del régimen de sueldos y salarios. No deben retenerte. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario, sino para pasar a la siguiente información. Dice Arturo, dice, si se gana menos del salario mínimo y se retiene ICR, ¿se puede solicitar? Si se gana menos del salario mínimo, no puedes ganar menos del salario mínimo, Arturo.
Siempre que te retienen ISR, puedes presentar tu declaración anual y puedes ser objeto de devolución siempre que te están reteniendo, pero en realidad no puedes ganar menos del salario mínimo, una. Y a las personas que ganan el salario mínimo no se les puede retener ISR. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta. Si soy régimen de sueldos y salarios, ¿se me puede facturar colegiaturas de mi hija si tiene beca? Sí, sí, sin problema te pueden facturar las colegiaturas Está y todo pueden bien. ser las deducibles y Aprovechando otro comercial que me acordé. los que mencionamos anteriormente. Como que se te escuchó cortadito la respuesta. Ah, perdón. Sí, Me te cuidas. comentaba que sí puedes solicitar las facturas y puedes hacerlas deducibles siempre y cuando cumplas pues todos los requisitos y y respetes los topes establecidos. Perfecto, muchas gracias. Pues damos seguimiento. En este momento voy a pegar la liga del chat para que la vayan respondiendo. Tienen 3 minutos para responder la encuesta. Ahí mismo pueden responder, después de llenar la encuesta, van a llenar su constancia. Les recuerdo que así como llenen su constancia, va a salir su constancia. Si ponen Luis Pérez, así les va a salir para que tengan mucho cuidado en llenarla, ya que no va a haber modo de corregir. Gracias, Gaby. Gracias a los participantes. En lo que van llenando su encuesta, voy a compartir pantalla y a poner a dar una información en la que ustedes tienen tiempo de con calma y alcancen a llenarla todos. El internet está un poquito lento. No me deja ponerlo. Bueno, que se me traba un poquito por el internet. Voy a pasar a la siguiente información. Los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales y los eventos presenciales en la Universidad Don Bosco y Cecati, ingresando a la página www.culturalaboralurapan.com. La grabación de este curso estará disponible en YouTube de Canacentro Urapan y posteriormente en la página oficial de culturalaboralurapan.com. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando y compartiendo. Muchas gracias, licenciada Leticia, por su excelente ponencia. Como siempre, esperemos que el año que entra nos pueda poder acompañar y apoyar. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a usted. Que tengan buena tarde. Hasta luego.